Bien. Mi nombre es Cecilia Mateu, soy astrofísica, trabajo en la Facultad de Ciencias en el Departamento de Astronomía del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Soy venezolana, tengo un par de años ya aquí en Uruguay, me formé en Venezuela y empecé estudiando física, licenciatura en física, porque de niña siempre me gustaron las ciencias en general, menos un poco la biología, porque no me gustan mucho los bichos. Me parecen muy interesantes, pero para que los estudie alguien más. Pero en general siempre me gustaron las ciencias. En particular la física me gustaba mucho cuando estaba en el liceo, tuve un buen profesor en una de las físicas del liceo. Y en general me gustaba mucho leer de astronomía porque tenía un libro que desde que aprendí a leer que hablaba sobre las estrellas y las galaxias y todo, y lo leía y me encantaba. Y un día leyendo una nota de prensa sobre una supernova o algo así, leí que había una persona que se definía como astrofísico. Y yo lo leí y dije, esto es lo que yo quiero hacer, porque a mí me gusta la física y me gusta la astronomía, y yo pensé que eso era un conflicto. Y ese día aprendí que para nada, todo lo contrario, es completamente complementario, porque ser astrofísico es aplicar las leyes de la física al estudio de los fenómenos astronómicos. Entonces dije, esta es la mía, genial. ¿Cómo se hace eso? Esa respuesta en la mayoría de los países es, bueno, estudias física o de repente estudias alguna ingeniería, puede ser, o incluso estudias química, así como ustedes me contaban ahora, que unos de ustedes estudian ingeniería, otras química. Depende de lo que te interese, pues uno puede estudiar alguna ciencia básica o ingeniería y aplicarlo a alguna rama de la astronomía. Como a mí lo que me interesaba era la física, dije, bueno, perfecto, estudio física, y en el proceso de averiguar si había forma de dedicarse a la astronomía, en mi caso en ese momento en Venezuela, resulta que descubrí que había un observatorio astronómico allá en el país, en los Andes, y un centro de investigaciones de astronomía, y que había gente que se dedicaba a eso. Es el mismo caso aquí en Uruguay. De hecho, aquí en Uruguay puedes ir un paso más allá y se hace algo que en pocos países existe, y es que hay la licenciatura en astronomía, que está muy vinculada, por supuesto, a la física. Hay muchas materias en común con materias troncos, son todas las físicas básicas, los cálculos, las matemáticas, que se comparten con los físicos también. Entonces yo estudié física y me empecé a especializar en astronomía al final de la carrera, cuando empecé a ver las electivas, que fui a hablar en el Centro de Investigaciones de Astronomía para hacer unas pasantías de verano, y ahí conocí a los distintos astrónomos, me contaron de los distintos temas, y elegí trabajar en la pasantía en el tema de estructura de la Vía Láctea, estructura galáctica, que es el área en la que trabajo. Yo empecé en esa área en ese momento, me encantó. En realidad me gustaba como todo lo que todo el mundo hacía, pero particularmente en ese momento lo que pasó fue que uno de los astrónomos me contó un poco sobre lo que hacía una astrónoma allá en el Centro de Investigación de Astronomía, que era en este área de astronomía galáctica, y me gustó mucho, así que dije, perfecto, vamos a trabajar con ella, y luego terminé haciendo mi doctorado con ella también. Me gradué de licenciado en física, y luego hice el doctorado en física, doctorado en ciencias mención física, especializado en astronomía. El tema de la estructura galáctica suena una cosa así bastante rimbombante, pero en lo que se enfoca es en estudiar cómo es la galaxia a la que pertenece el Sol. Entonces las galaxias son colecciones de estrellas que están todas moviéndose, y en lo que se enfoca el objeto de estudio en nuestra área es estudiar cómo se distribuyen las estrellas de diferentes edades, de diferentes composiciones químicas, cómo están en nuestra galaxia, cómo se distribuyen, y cómo llegaron a estar así, por qué se distribuyen así, cuáles son los procesos físicos que las llevan a estar en los sitios en donde están, cómo evoluciona nuestra galaxia, o sea, cómo llegó a ser como es, y luego cómo va a seguir evolucionando. Entonces esa es el área en la que yo trabajo.
edición aquí. Sí, no sé, Diego, si tienes una pregunta o sigo. Sí, Sigo yo tenía hablando. unas preguntas, ahora no tanto relacionadas a la materia en sí, a la astronomía en sí, pero desde que tú nos dijiste que como tu educación fue en Venezuela y cada país es un mundo, por así decirlo, queremos preguntarte cómo fue tu experiencia siendo mujer en ese ámbito de la física, donde es todo más particular. Bien, sí, sí. La verdad es que mi experiencia es que éramos menos chicas que chicos, pero no nada, no era demasiado evidente la disparidad, o sea, demasiado grande. Ponte que eran, no sé, uno por cada dos. Entonces, de hecho, mis mejores amigas, las mejores amigas con las que hablo una vez a la semana y nos contamos todos, estudiamos juntas y todas éramos físicos y bueno, también teníamos otras amigas que estudiaban otras ciencias básicas y demás. Sobre todo, yo creo que una cosa que fue muy importante era que para mí, tanto en el liceo como después en la universidad, era muy normal, yo tuve muchas profesoras mujeres que además eran, pero muy respetadas, eran referencias en el área, ¿no? Entonces alguien te decía, no, porque tú hiciste, no sé quién está haciendo tesis con no sé quién cita. Y era así como, wow, con no sé quién cita. Tenía el mismo nivel de admiración que de los profesores. O sea, como que no había demasiado de esa distinción. Entonces, aunque la proporción tal vez no era 50-50, como había eso, pues en realidad yo me doy cuenta ahora de que eso no es así en todas partes, y es todo un tema, pero de que, bueno, no, yo nunca, tengo que decir que yo nunca sentí que había ninguna diferencia. Y yo creo que el hecho de de la visibilidad de las mujeres científicas es muy importante por eso, porque te hace simplemente no pensar en la diferencia, o sea, que tú puedas, cuando estás formándote, ver a alguien y decir, ah, yo quiero ser como tal, y tal puede ser hombre o mujer, o puede ser el mismo género que yo, no, lo que sea, es independiente. O sea, yo te admiro por lo buen científico que eres, o por lo buen profesor que eres, y lo bien que explicas las cosas. Entonces, en ese sentido, mi experiencia fue realmente positiva, y pues yo ahora como que trato un poco de pensar en cuáles de esas cosas uno puede ayudar a promover desde la posición en la que uno está ahora, para que pues más mujeres y más chicas pues quieran hacer carreras científicas y se vean reflejadas tanto en uno como en los demás compañeros y tengan gente pues de la que aprender y con la cual identificarse. Sí, llevando a Uruguay, yo pone, paréntesis también, llevan, en el liceo, todos los astronomías así grandes o que se conocían, por lo menos yo, eran todos, por lo menos acá en Uruguay, viste que siempre nos gusta eso también de mostrar otros lugares, porque acá, también en mi experiencia, Tancredi, Tabaré, todos son así grandes, o sea, importantes, pero también después lo vimos lo importante que es un referente para uno cuando está estudiando y Claro, cuando dice, yo quiero ser así después. Entonces, qué lindo que también conocer que en Venezuela es una cosa distinta a lo que tal vez es lo normal, ¿viste? A veces está cambiando, obvio, pero qué bueno que se muestre que no siempre fue así, es así. sí, sí, y te digo, esas cosas cambian en una escala de tiempo que yo creo que es más corta de lo que, o puede ser más corta de lo que uno pensaría. También hay una cosa y es que acá en Uruguay somos poquitos, porque lo que acabas de nombrar son tres cuartas partes de la astronomía nacional, porque te faltaron dos más y ya, ¿no? De los, al menos de grado 3 para arriba, Andrea Sosa y Juan Downes, y ya, se acabó. Entonces, cuando hay números pequeños, pues también las fluctuaciones son más grandes, pero Claro. sí, yo creo que es importante, a ver, la parte histórica, cuando uno lee sobre los descubrimientos históricos, si uno pregunta, nómbrame
alguien que trabaje, para no ponerle el género, alguien que trabaje en ciencia y haya hecho un descubrimiento astronómico importante, los primeros nombres que te vienen a la cabeza seguramente sean hombres. Entonces, en mi caso, yo tengo una filosofía personal, que es que trato de mostrar en mis clases mucha ciencia, o sea, a ver, de remarcar cuando mucha ciencia que usamos todo el tiempo y que es muy importante, ha sido descubierta o inventada o lo que sea por mujeres, tratar de darle la misma visibilidad pues, que tiene en el caso de los astrónomos hombres. Total. Bueno, Y es creo el que camino muchas también. hacemos lo mismo, sí, exacto. ¿Cande? Sí, lo que yo quería preguntar es que, bueno, nosotros sabemos que te formaste en Venezuela y todo eso, pero queríamos saber si una vez acá en Uruguay, cómo viste la formación académica uruguaya, si tenés aspectos que te gustaría resaltar o quizás aspectos que mejorar, o sea, ¿qué te gusta de la formación académica uruguaya? Uh-huh. Eso es una pregunta buenísima. Es una muy buena pregunta, porque siempre es muy bueno como poder valorar lo que uno tiene, como que también rankea a nivel internacional. La formación que yo veo acá en física es buenísima, la formación es buenísima. O sea, para mí es muy parecida a la que yo tuve, que también a ver, somos países latinoamericanos, uno es como que dice, bueno, ¿y qué tan buena será mi formación con respecto a la de afuera? Porque ustedes dirán, bueno, Venezuela no es Alemania, no es un país así súper famoso que uno automáticamente asocie con la super calidad o la vanguardia. Y no, o sea, en todos nuestros países, en universidades consolidadas, así como lo es la UDELAR, hay gente que se ha formado en sitios muy buenos y que se ha formado en las mismas instituciones del país y que tiene una formación muy sólida. La formación que ustedes reciben aquí en Ludelar, hablo de las ciencias básicas porque es lo que conozco y lo que realmente puedo juzgar, no dudo que sea así en otros ámbitos, pero es totalmente competitiva con la de cualquier otra parte, con la de cualquier otra parte. Por supuesto que de repente estén más expuestos a alguna cosa que otra, porque hay menos gente, bueno, pero esas son cosas que pasan en todos lados, y por otro lado, una ventaja que no es menor de estar en un sitio pequeño es que las relaciones son más cercanas, entonces también uno puede tener mucho más contacto con los profesores, puede hacer estas cosas mucho más fácilmente en el pasillo de la facultad y tal. La otra parte de la pregunta me dijiste que era como qué aspectos de la educación aquí me gustaría resaltar y cuáles me gustaría mejorar. Lo segundo no sé si es tanto mejorar. Empiezo por lo primero. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a dar clases en la universidad es el tema de los exámenes finales orales. Eso a mí al principio me pareció aterrador. Dije, uff, pobre chico. Porque esto es aterrador, pero les están haciendo un favor, de verdad les están haciendo un favor, eso es buenísimo. Es como el dicho de la práctica hace al maestro. Ustedes los están entrenando desde re chiquitos a hablar y a responder preguntas, a hablar y a responder preguntas de forma concreta y concisa, con un lenguaje preciso, científico. Eso es súper, súper importante, eso es una habilidad que le van a sacar provecho en toda su carrera científica. Eso es muy, muy sorprendente. Así que realmente creo que es lo primero que me viene a la cabeza destacar y que me parece una cosa súper, súper positiva. Como estudiante, ustedes seguramente probable que lo detesten y lo consideren aterrador, y con toda la razón, lo entiendo, pero es una cosa en la que vale la pena tener esa instancia de evaluación así, porque realmente es un entrenamiento que, como les digo, les va a servir para toda su carrera, porque cuando se paren en un congreso a hablar y comunicar la ciencia que ustedes están haciendo, eso es como un examen final, y tienen un chance. Les van a hacer una pregunta y lo que respondan ahí, eso es, y los va a ver todo el mundo. Entonces, es un muy buen entrenamiento para que
cuando uno no tiene eso, en muchos sitios pasa que, bueno, los cursos son cursos normales y siempre tienes exámenes escritos y tal, y de repente alguna materia en la que tienes que dar algún seminario, alguna charla y tal. Pero esto es una formación consistente, algo que permea a toda la carrera. Entonces, cuando eso no está, bueno, te puede pasar que la primera vez que tienes que dar una charla, en realidad es la primera vez que tienes que hablar en público así, y que enfrentarte a las preguntas y que tratar de entender qué constituye una buena respuesta y así. Entonces, bueno, eso me parece que es que es algo muy valioso del sistema, al menos en la Facultad de Ciencias. Excelente eso, Yo Cecilia. quería, perdón, temas del Zoom. Yo te voy a preguntar ahora hacia donde estás investigando, lo que definí como tu principal tema de investigación, que es la estructura de la Vía Láctea. Yo leí que usaban los datos, por ejemplo, de la sonda espacial Gaia. Quería preguntarte en qué consiste eso de la estructura de la Vía Láctea, qué podrías definir que sería esa investigación, y también, llevándolo a la sonda, cómo es que eso llega a nosotros, ¿no? Cómo algo que está tan lejos puede, a través, supongo que de datos que se traen, entenderse. Ah, genial. Sí, a ver, con respecto a lo de la estructura, a lo que me refiero es, bueno, cómo se distribuyen las estrellas en la galaxia. El Sol es una de muchas estrellas, déjame que lo diga bien, pues siempre se me van los ceros. Dije a las 9. Más de 1000, no, decenas de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, una más. La pregunta ahora es, ¿cómo están esas estrellas ordenadas y si lo están? O si simplemente están las estrellas todas ahí orbitando a lo loco. Entonces la respuesta es que en su mayoría, la amplísima mayoría de las estrellas de la Vía Láctea, no están orbitando a lo loco, sino que tienen todas órbitas que son muy ordenaditas y que están en un plano. Entonces, si uno pudiera salirse de la Vía Láctea, la mayor parte de las estrellas están distribuidas y se mueven en un plano que es como un disco. Y es un plano tan finito que la proporción es como un CD. Yo sé que esto ya es un pedazo de tecnología viejo, pero ustedes saben lo que es un CD, un disco compacto. Sí, sí. Yo sé que ya Creo no que lo usamos. Sí. Creo que sí. Nosotros Qué llegamos horror. a los CD. La verdad que estoy viendo si tengo algo, y no tengo un CD a la mano para mostrarlo, pero la razón de poner el CD es que si uno calcula qué tan grueso es con respecto a su radio, esa proporción, más o menos, es la misma en la Vía Láctea. Entonces es muchísimo más delgado que su diámetro o su radio. Entonces eso es muy sorprendente y tiene que ver con la forma en la que se forma el tipo de galaxias como lo es la Vía Láctea, que es una galaxia espiral. Si nosotros pudiéramos salirnos de ella, veríamos, seguramente ustedes hayan visto fotos así por internet, de galaxias con brazos espirales, pues nuestra galaxia es de ese estilo. Y eso a su vez está sumergido en algo que se llama un halo, que son muy poquitas estrellas, como el 1% nada más, de estrellas que se mueven a lo loco. Entonces, esa componente del halo, aunque son muy poquitas estrellas, y uno podría pensar, bueno, pero a ver, si es una de cada 100 estrellas está ahí, ¿por qué estudiar una parte de la Vía Láctea que tiene tan poquitas estrellas? Y la razón es que las estrellas más viejas de la Vía Láctea están ahí. Y es una componente, una zona muy grande de la Vía Láctea que preserva información, justamente porque son pocas estrellas y no están todas apurruñadas, preserva información de la dinámica, de los procesos que ocurrieron cuando la Vía Láctea, a medida que la Vía Láctea se fue formando. Entonces, una de las cosas que yo más estudio es justamente el halo estelar. Ustedes me avisan, pero ya vi que salió el letrerito de que se va a cerrar. Sí, sí. Sí, sí. Ah, Igual, cuando quede un minuto, si querés, cortamos y entramos de vuelta. Perfecto. Al mismo. La segunda parte de la pregunta tenía que ver con la misión Gaia y qué tiene que ver esto de Gaia con esto del estudio de la estructura galáctica. Esta es una misión, se llama Misión Espacial Gaia, de la Agencia Espacial Europea, la ESA. Se lanzó en 2013
y está operando desde ese entonces, y le quedan un par de años más. Y es una misión que está absolutamente revolucionando el campo en particular de la astronomía galáctica, porque es un satélite que tiene un telescopio, bueno, 2 telescopios en realidad, que están observando el cielo todo continuamente y cuya finalidad es cartografiar del orden de 1 millardo de estrellas, o sea, ven que algo comparable con el número de estrellas que hay en la Vía Láctea, como el 1% de las estrellas que hay en total en la Vía Láctea, y en todo, en el disco, en el halo, en todos lados, y medir muy precisamente sus posiciones y sus velocidades. Entonces la pregunta, si recuerdo bien, iba por el lado de cómo una cosa que está tan lejos nos puede mandar la información hasta aquí, hasta donde estamos nosotros. Y yo esto lo voy a responder por Zoom, hablando con 3 personas que están en sitios completamente diferentes. Así que justamente de la misma forma en la que nosotros nos estamos comunicando en este momento, tú tienes una antena que recibe una señal electromagnética, o sea, un campo eléctrico y un campo magnético, y eso se traduce, ¿sí?, mediante toda una serie de software y demás, en como la reconstrucción de la información de las medidas que toman los sensores que están en el telescopio, en el campo focal del telescopio. Entonces, que son medidas de la luz que incide de cada estrella en los distintos píxeles y la ubicación de esos píxeles. Entonces, hay toda una parte que es la parte instrumental y la parte de las medidas, y luego la parte de procesamiento de cómo llevar las medidas de el brillo de una estrella en un detector a una posición y una velocidad, que eso se obtiene, pues eso, haciendo análisis de esas imágenes tomadas en diferentes épocas. Entonces, actualmente Gaia ya tiene unos 5 años, en los datos que estamos utilizando ahora tienen unos 5 años más o menos de operación, o sea, de haber recolectado, de que la misión esté recolectando datos por 3 años. Los primeros 3 años de la misión son los que se han publicado hasta ahora. Y una de las cosas más importantes de esta misión es que la política de publicación de datos siempre fue desde el principio una política abierta, en la cual toda la comunidad internacional tiene acceso a los datos cuando la misión publica. Se llaman remesas de datos, o sea, publican un catálogo que se llama, el primer catálogo se llamó el Data Release 1, ahora luego salió el número 2, el 1 salió en el 2016, el 2 salió en el 2018, el 3 salió en diciembre del año pasado, y eso está disponible para toda la comunidad internacional a la vez. Entonces es público. Si tú eres astrónomo y sabes qué hacer con eso, tú simplemente te metes y agarras el pedazo del catálogo que te interesa, o te bajas, haces tu análisis con unos datos que son una absoluta maravilla. Los estudiantes del curso de astronomía fundamental, yo no sé qué van a aprender, pero lo que les puedo decir es que van a salir sabiendo de la misión Gaia. Porque se los menciono todo el tiempo, pero realmente es al campo de la astronomía galáctica como la invención del telescopio a la astronomía, o la invención del CCD a la imagenología en general, pero en la astronomía en particular. Es un salto increíble, es un salto increíble. Sí, yo te iba a preguntar más que nada, siguiendo la línea de investigación, y más que nada como para hacer referencia a la investigación dentro de Latinoamérica, como para que no se idealice que toda la investigación de punta, más por así decirlo, está en países extranjeros, en Europa, en América. ¿Qué investigación se han llevado a cabo en esta rama de la astronomía galáctica en América Latina? Bien conocida es la tuya, pero... Bueno, en esta rama hay de todo. O sea, la verdad que la pausa que estoy haciendo es para un poco recapitular, porque bueno, o sea, solo voy a decir ejemplos que sean como los primeros que se me ocurran. Pero en América Latina me parece, creo que no conozco ningún tema en el que no se trabaje. Por supuesto, mis respuestas siempre van a estar sesgadas a la gente que yo más conozco. Entonces, bueno, por ejemplo, en Argentina hay muchos trabajos sobre dinámica. Entonces hay gente que trabaja en dinámica galáctica,
por ejemplo en La Plata. También trabajan, esto también es en Argentina, hacen simulaciones cosmológicas, al menos cuando yo estaba estudiando había varias simulaciones, perdón, esas no eran cosmológicas, pero que eran para estudiar, para simular el proceso de formación de galaxias tipo la Vía Láctea, en particular la población de las estrellas más viejas del disco, que las simulaciones de referencia eran hechas por un investigador en Argentina. No sé, ustedes me dirán si quieren que diga los nombres que se me ocurren. Lo que pasa es que eso me da un poco de miedo porque se me van a olvidar cosas. No sé. Como tú lo sientas más cómodo y más relevante, profe. Sí, no, es que si no después tengo que ser representativa. Pues, sí, no, así, yo les digo así. A ver, ¿qué más? Cúmulos globulares, el estudio de los cúmulos globulares en la Vía Láctea. Los cúmulos globulares son un tipo de asociación de estrellas que son más chiquitas que galaxias, entonces la Vía Láctea tiene muchos cúmulos globulares. Hay algunos que se ven a simple vista en el hemisferio sur, uno muy famoso que se ve a simple vista es Omega Centauri. En una noche bastante oscura, lo pueden ver, parece una nubecita, y si lo ven incluso con binoculares ya se empiezan a distinguir algunas estrellitas. Y esos son cúmulos que tienen del orden de más de 1 millón de estrellas. Entonces, estudios para buscar nuevos cúmulos globulares en la Vía Láctea, en particular en la zona del bulbo, la zona central, que es una zona difícil de estudiar. Hay un sondeo muy grande que se llama el sondeo de Vista Variable de Vía Láctea, que buscan estrellas variables en el infrarrojo, se utiliza para estudiar estos cúmulos globulares. ¿Qué más? También hay estudios de quimiodinámica, o sea, de vincular la química de las estrellas con la dinámica y así tratar de identificar estrellas que nacieron juntas porque tienen la misma química y cómo distintos grupos de pequeñas galaxias se juntaron y se fusionaron para dar origen a la nuestra. Y entonces cada una de esos distintos fragmentos protogalácticos pues, compartía la misma química, y entonces estudiar la química hoy en día de las estrellas en la Vía Láctea nos puede ayudar a identificar cómo fue el proceso ese de formación, se llama formación jerárquica de las galaxias, por como ir juntando distintos bloquecitos, cada uno con su propia química. Todo eso es ciencia en el área de astronomía galáctica que se hace. Estos 2 últimos casos que mencioné son de gente que trabaja en Chile. Sí, bueno, en México yo trabajo con gente en México, donde viví por un par de años, y trabajé allá en Baja California, en Ensenada, en el Instituto de Astronomía de la UNAM. También el trabajo es en dinámica y ahora están un poco, bueno, igual que todos, trabajando mucho con los datos de la misión Gaia. Estrellas variables en la Vía Láctea, estrellas variables en los cúmulos, búsqueda de estrellas variables en los cúmulos de la Vía Láctea, eso también se hace, por ejemplo, en México. Hay de todo. Hay gente en Colombia que trabaja en simulaciones cosmológicas, así que hay de todo. Cande. Sí, algo que a mí me llamó la atención de lo que dijiste fue sobre el tema de si las estrellas giraban como en órbitas ordenadas, por así decirlo, o aleatoriamente. Entonces eso me hizo surgir una pregunta acerca de la estructura de las diferentes galaxias. Viste que hay galaxias espirales, elípticas, etc. Me parece que tu pregunta iba por el lado de, hay distintos tipos de galaxias, las galaxias espirales y las galaxias elípticas, y si tenía algo que ver cómo se formaron con la forma que tienen hoy en día las galaxias y con lo que comenté de la rotación ordenada y de la rotación desordenada. Pues, Ahí va. bien, sí, absolutamente. Eso, la intuición es buenísima y totalmente tiene que ver. Las 3 cosas están relacionadas, es decir, cómo rotan las estrellas es lo que define cuál es la forma que tiene la galaxia.
Entonces, todas las galaxias que uno ve que son de disco es porque son de disco, porque las estrellas que están en el disco rotan más o menos ordenaditas, y eso es lo que soporta el disco, eso es lo que hace que las estrellas vivan siempre cambiando de posición, pero en un disco flaquito. Entonces, en general, todas las galaxias de disco, espirales, perdón, todas las galaxias espirales son galaxias de disco y tienen una rotación que es primordialmente ordenada. Las galaxias elípticas no, y por eso son elípticas, porque cada estrella está haciendo lo que le da la gana, y rotan unas para un lado, otras para el otro, y todas con órbitas con radios diferentes, y es totalmente un desorden, y eso produce una cosa que es esferoidal, o tal vez un poquito esferoidal achatada por la misma, cuando hay una rotación como neta. Entonces, la rotación define la morfología, o sea, la forma que tiene la galaxia. Y ahora la otra pregunta era la formación. Entonces, si cómo se formó, define cómo resulta ser la forma de la galaxia. Y sí, eso es algo que todavía es tema de estudio, pero lo que hoy en día creemos, más o menos, es que las galaxias se forman de una manera que llamamos jerárquica. Es decir, galaxitas pequeñas se van formando y luego se van juntando y cada vez formando galaxias más grandes. Cuando las galaxias que se juntan tienen mucho gas, eso tiende a formar una galaxia espiral, porque el gas, a medida que se enfría, si tiene una cierta rotación inicial, va a tender a concentrarse en un plano, y en ese plano es que se forman las estrellas, y por eso las estrellas, bueno, terminan teniendo órbitas que están en un plano, y eso es lo que resulta ser el disco. Entonces en el disco hay tanto estrellas como gas, en todas las galaxias espirales. De hecho, ahí es donde se forman la mayor parte de las estrellas. Entonces eso te produce la rotación ordenada. Cuando ahora lanzas las cosas a lo loco, y de repente los pequeños fragmentos no tienen nada de gas, o lanzas dos galaxias espirales y en el choque se pierde el gas, eso tiende a producir una galaxia elíptica, porque al perder el gas ya no se forman más estrellas y toda la rotación es un desorden, y cualquier cosa de rotación desordenada o es una galaxia elíptica o es lo que llamamos una irregular, que ya te dice muy claramente qué forma tiene. Genial, súper interesante y claro. Total. Yo tengo una pregunta de un tema que se habla mucho en lo que es la ciencia ficción también, creo que como muy fan de esas cosas, que además escuché bastante nombrar en las investigaciones que hiciste, que es el tema de la materia oscura y lo que se investiga, lo que se sabe ahora, que creo que es un poco más complejo de lo que ya tenía una idea yo, y cuál es el papel que juega en todo lo que estás investigando. Como traerlo, viste, como ese concepto tan ficción. Oscura. Sí. Sí. ¿Cuál es el papel que juega acá? El papel de la materia oscura, perdón, en mi área de investigación es absolutamente crucial. En cualquier investigación que tenga que ver con la dinámica de las estrellas de las galaxias, importa la materia oscura. Porque la mayor parte de la masa gravitatoria de las galaxias es materia oscura, no son las estrellas. Las estrellas son como las chispitas que uno pone al final, pero todo lo demás, o sea, tú tienes un pastel, las chispitas que pones al final cuando ya hiciste toda la torta y le pusiste la crema y tal, y le pusiste al final unas chispitas de colores, esas chispitas de colores son las estrellas. Todo lo demás, eso es la materia oscura en términos de proporción. Entonces la manera en la que se mueven las estrellas en la galaxia está muy determinada también por la materia oscura, y de hecho, gracias a la forma en la que se mueven las estrellas en las galaxias y en los cúmulos de galaxias, es que se ha inferido que tiene que existir esto que llamamos materia oscura, y que no sabemos qué es. Lo que decimos es, bueno, es algo que no interactúa. Hay 4 interacciones fundamentales, que son las nucleares débil y fuerte, la electromagnética y la fuerza de gravitación, y la materia oscura solo juega a gravitación, no hace nada más, no juega a electromagnetismo, ni a cosas nucleares, ni nada. Entonces, no participa de esas interacciones, al parecer. Entonces, solamente inferimos que está ahí
por su efecto gravitatorio. Y hay un montón de restricciones observacionales sobre qué puede y no hacer la materia oscura, pero en verdad no sabemos qué es, y es una de las grandes preguntas abiertas de la física. Esto ya no es de la astronomía. Entonces, sí. Como les decía, el efecto es crucial porque tú tienes, cuando tú estudias, por ejemplo, las corrientes estelares, que son lo que se produce cuando tienes una galaxia satélite que orbita alrededor de la Vía Láctea, como son, por ejemplo, las nubes de Magallanes y otras más que tiene la Vía Láctea. La Vía Láctea, su masa, la mayor parte de su masa es materia oscura, las galaxias enanas también, y las estrellas son las que son como las miguitas que nos van diciendo, bueno, por dónde va pasando la galaxia. Entonces, cuando una galaxia orbita la Vía Láctea, una de estas galaxias pequeñas orbita la Vía Láctea, va perdiendo estrellas por fuerzas de marea, y nosotros podemos inferir cómo tiene que ser la distribución de la materia oscura, tanto en la galaxia grande como en la galaxia chiquita, o sea, en la Vía Láctea como en la galaxia satélite, estudiando las órbitas de esas estrellas. Por supuesto, eso es complicado y tiene muchos errores, pero el punto es que tú necesitas dar cuenta de la materia oscura, porque si no, no puedes explicar cómo se mueven las cosas. Entonces tienes que inferir a partir de lo que tú sí puedes observar, que aunque sea solo una pequeña fracción, cómo tiene que comportarse lo que no puedes observar, que es la materia oscura en este caso. Se podría decir que es como lo que pusieron para explicar eso que falta, ¿no? Como, Sí, ¿sería más como una teoría, por lo que estoy entendiendo? Sí, totalmente, es una teoría. Lo que pasa es que de las opciones posibles hay otras teorías, no es la única, hay teorías que se llaman de gravedad modificada, pero el problema que tienen las teorías de gravedad modificada es que no pueden reproducir muchos de los observables a la vez. Entonces, cuando explican unos, como por ejemplo la curva de rotación de galaxias, no explican otros. Entonces, la teoría más exitosa que hay hasta ahora, y que puede estar completamente mal, no hay ningún problema, no hay nada más maravilloso para un científico que encontrar que una teoría en la que todo el mundo cree está mal. Eso es lo mejor que te puede pasar, y que se te ocurra una alternativa mejor. Eso es, todo el mundo quiere eso. Entonces, lo que pasa es que tener una teoría te da algo falsificable, te da algo que ir, mirar y ver si las cosas cuadran con eso, y si no, entonces buscar otra forma, tratar de inventar otra cosa. Entonces sí, absolutamente eso es una teoría, sí. Wow. Además es como algo que muy, muy lejano lo ve a uno, y cuando hablamos de esta teoría, creo que siempre llama la atención eso, ¿no? Como que como a veces no te entra que son teorías, en realidad hay toda una base atrás matemática que lo explica, pero hasta cierto punto, porque después, y creo que también es por eso que sigue investigando tanto esto, porque entender a nosotros mismos también, las preguntas de dónde venimos, y eso vienen de ahí, las teorías estas, ¿no? Claro, a ver, todo lo que nosotros hacemos como científicos, y aquí ya no somos los astrónomos, sino los científicos en general, es proponer modelos, que es lo que tú estás llamando teoría, pero es lo mismo, ¿no? Un modelo. Mira, yo creo, es lo mismo. Yo creo que acá lo que está pasando es tal, y que esto, mira, la luna y la manzana, eso se puede escribir, es lo mismo, son dos fenómenos distintos de una ley de fuerzas que es la ley de gravitación universal. Y entonces yo postulo una cosa que luego desarrollo y veo si las predicciones que hace casan o no, si se parecen o no a lo que yo observo. Cuantas más evidencias observacionales yo logre reproducir, más fuerte se vuelve la teoría por sentido común, tan simple como eso. Mira, si yo con esta cosa muy simple logro explicar todo este abanico de cosas, bueno, esa teoría sirve para algo, ¿no? Y esto es lo que pasa en el caso de la materia oscura, y como les digo, es una de las cosas más interesantes porque que de temas actuales hay mucha gente trabajando en esto desde el ámbito desde distintos ámbitos de la ciencia, de la astronomía, para estudiar cómo se distribuye y poner eso, restricciones observacionales. Mira, tu modelo de la materia oscura va a tener que reproducir todas estas cosas que no encontramos cómo reproducir.
Y luego, desde el ámbito de la física de partículas, para tratar de decir, bueno, ¿qué es la materia oscura? ¿Cuál es hay una partícula asociada? ¿Es un campo? ¿Es un... ¿Qué es? ¿Pueden ser estrellas que no brillan? ¿Que brillan muy poco? No, eso no puede ser. Porque eso no funciona, porque tal y tal. Porque hicimos estas observaciones y eso no funciona. Y así. Entonces, bueno, atacando el mismo problema por distintos frentes, pues es como la ciencia termina avanzando y planteando modelos que son capaces cada vez de explicar cosas más complicadas de la realidad. Además de llegar a un modelo, ay, perdón, digo esto de cortito. Llegar a un modelo, una teoría, es, por lo que yo he leído, es muy complejo, quizás mucho que te avale eso, tipo investigaciones que te lleven a así que es cierto. Por ejemplo, había leído que en un acelerador, creo que puede ser que tiene un bolazo ahora, pero que se descubrió una posible partícula que podría llevar a que la teoría que se está usando ahora, que la física cuántica y eso, como que haya algún error ahí. Y lo que les decían es que siempre hay como un margen de error que hay que evaluar, que no entra dentro de eso, que no sea que haya algo que esté mal detectado, una cosa así. Entonces, también es puede ser que sea como incierto lo que lo que se investigó también. Claro, a ver, cuando un fenómeno nuevo se descubre, por supuesto, cuando tú estás en la vanguardia, siempre corres el riesgo de que estás haciendo algo que no se ha hecho nunca antes. Entonces, siempre vas a estar al límite de lo que te dan los instrumentos, el análisis no sé, las herramientas de análisis que estás haciendo, los códigos, la computación, qué sé yo. Entonces siempre hay un cierto factor de riesgo de qué tan sólido es un resultado. En el caso de esto de la materia oscura, esto ya tiene, cuando tiene la materia oscura ya va para 50 años. Así que, o sea, que necesitamos algo que cumpla la función de la materia oscura, llámese lo que quieras, como quieras que se llame, eso está clarísimo. Al principio podía haber una cierta duda en, bueno, estas observaciones de repente hubo algún problema de calibración, de repente le pasó algo al telescopio, de repente se filtró luz y eso no funcionaba. Ahora que dije eso, se me ocurre un ejemplo concreto, el caso de la radiación del fondo cósmico de microondas. Eso fue algo que detectaron un par de ingenieros, de hecho, en los laboratorios Bell, en una antena, y el problema que ellos tenían era que tenían una señal de microondas que apuntaban la antena por un lado y estaba ahí por otro lado, y era la misma señal, y tal, y creían que era un problema, primero como de calibración de la antena, de ruidos que se le filtraba, de que había palomas que anidaban dentro de la antena, un montón de cosas así, hasta que eventualmente llegaron a la conclusión de, miren, o sea, se nos ocurrió todos los problemas posibles, lo chequeamos, lo verificamos, lo descartamos y ya está. Esto es una radiación de microondas de este tipo que está en todas las direcciones. Y resulta que eso lo había predicho, por otro lado, Lemaitre, si no recuerdo mal, y con un modelo de... No, Lemaitre es de Hubble-Lemaitre. Ahora se me olvidó. Dickey, me parece. Bueno, un científico lo había predicho, teórico, de que si el origen del universo había sido de tal manera, lo que llamamos el Big Bang, entonces su modelo predecía que tenía que haber una radiación remanente que se observara, que fuera isotrópica, que se viera igual en todas direcciones y que tenía que estar por ahí por las microondas, y en efecto eso era lo que esta gente había observado. Entonces, claro, luego tú vas y vuelves a hacer nuevas medidas y se puede confirmar. O de repente hay otras cosas que luego se ve que se pueden descartar. Me acuerdo creo que fue el año pasado que hubo una detección que fue muy famoso del fosfino en Venus, y que si se detectó y que no, y que qué significaba, y resulta que al final era un problema de reducción de los espectros. El proceso era complicadísimo y habían hecho una cosa súper formal los autores, pero había un paso donde había un ingrediente que habían tomado de algún lado que tenía un problema y la detección, la señal que estaban viendo no era real. Y ya está, y adiós la detección del fosfino en Venus. Entonces sí, eso siempre pasa, y el riesgo es mayor cuanto más novedoso y cuanto más en la frontera está el resultado. Ahora sí digo, perdón.
por ahí te interrumpían. No, no, ya que veníamos de la mano de todo este tema de cómo meter una teoría en cierto estudio para que tenga sentido y cómo eso se interaccione de una manera correcta, por lo menos a priori, yo te quería preguntar, primero en general y después más concentrado en tu investigación, en el área en que te desarrollas, ¿cómo se pasa de lo visual, de la recolección de datos, a la formulación de una teoría? ¿O cómo de la interpretación de datos se puede hacer el pasaje a algo visual? Por ejemplo, yo lo hablo desde mi caso, en una tabla de datos que recoleccionas de una señal de un satélite, cómo vos lo transferís a eso, bueno, este cuerpo se mueve de esta manera, tiene tal velocidad, tal dirección. No sé si si se me entiende la pregunta. Se entiende perfecto la pregunta y me parece buenísima pregunta. Sus preguntas están súper interesantes. Claro, sí, eso es, ese es el quid de la cuestión. Eso es lo que es ser un científico. Tremenda pregunta. A ver, esto me hace recordar una charla muy bonita que una vez un profesor de allá de Venezuela, Héctor Rago, muy buen divulgador de la ciencia, y él dijo en esa charla una cosa que no se me olvidó nunca más, y es que no hay datos desnudos, o sea, no hay datos sin una teoría por detrás, ni hay una teoría sin datos por detrás. O sea, no es como que tú, o por el frente si quieres, no es como que uno se despierta un día en la mañana y dice, yo voy a plantear una teoría cuántica de no sé qué, sin el objetivo de predecir algo, o capaz que no existen todavía las observaciones, pero tú ya estás pensando en un poco las observaciones que podría haber, o cuál es el fenómeno que tú quieres explicar. Y viceversa. Entonces, no hay datos, o sea, tú no observas cosas, al menos no como científico, lo que él quería decir es que uno siempre como que tiene una idea de, bueno, si las cosas fueran más o menos así, yo debería observar tal cosa, o yo quiero inferir tal propiedad de este conjunto de observaciones. Entonces, como que esa misma intuición de qué es lo que estás buscando, es lo que te lleva a hacer las observaciones o los experimentos que quieres que vas a hacer. A ver, eso lo estoy diciendo, claro, muy en abstracto, ¿no? Entonces, a ver, déjame tratar de llevarlo un poco a lo que, a ver si pongo algún ejemplo. Ajá. Bien, yo les conté que yo trabajo en esto de las corrientes estelares, ¿no? Que son cuando tienes una pequeña galaxia que va perdiendo estrellas y van quedando como regadas por la órbita de la galaxia enana, que está orbitando alrededor, en este caso, de la Vía Láctea. Entonces yo estaba en un taller, esto fue hace un par de años, estaba en un taller y estábamos estudiando, acaban de salir los datos de Gaia de R2, hace, no sé, 3, 4 meses antes, y ese era el motivo del taller. Y estábamos queriendo estudiar una corriente estelar que se llama la corriente estelar huérfana, porque como que no se identifica, lo que está es la tira de estrellas y no tiene el progenitor. Bien. Y la idea era, bueno, estudiarla mejor con estos datos nuevos de Gaia, porque queríamos poder inferir cosas sobre el potencial de la Vía Láctea, sobre la masa de la Vía Láctea y cómo se distribuye en el espacio, estudiando la órbita de este coso. Resulta que cuando estudiamos las velocidades, la persona que estaba manipulando los datos se da cuenta de que, ¿qué es lo primero que cumple una velocidad? Y que uno ve cuando ve cualquier física básica con respecto a la órbita. La velocidad es tangente a la órbita, ¿no? Es poco menos que la definición de velocidad. La velocidad es tangente a la órbita. Entonces, en las corrientes estelares, pues tiene que pasar que los vectorcitos de las flechitas de la velocidad son tangentes a la propia corriente estelar, porque la corriente te marca por dónde va la órbita, más o menos. Resulta que cuando empezamos a ver, las flechas no apuntaban. Había una parte de la corriente en la que sí, y luego se empezaban a desviar. Tenían una componente importante en la dirección perpendicular. O sea, no, pero esto no puede estar bien.
porque ¿cómo va a estar? O sea, eso no puede ser, porque tiene que ser tangente. Entonces, primer paso, ¿qué hicimos mal? Entonces, a ver, chequear. Calculamos bien las distancias a las estrellas, sí lo calculamos bien. Sacamos bien las columnas donde están las velocidades, sí sacamos eso bien. Lo recalculamos, la velocidad del Sol la metimos bien, sí la metimos bien. Y así. Y después de que, si estuviéramos equivocándonos en tal cosa, ¿cómo se reflejaría eso en las velocidades? Después de que se descartaron todas esas cosas, la pregunta era, bueno, esto está bien, ¿y ahora qué significa eso? Bueno, de repente es que hay dos corrientes, y entonces estamos viendo una cosa rara, pero eso no explica por qué no es tangente. Bueno, hasta que a alguien se le ocurrió, bueno, pero si hay algo te perturba, lo primero que perturbas es la velocidad, y luego cambian las posiciones. Entonces lo que tú estás viendo no es la órbita que van a seguir las partículas, solo que todavía no les ha dado tiempo de demarcar la nueva órbita. Es una perturbación reciente. Y lo que se les ocurrió a los que hacen dinámica es que tal vez había habido, empezaron a ver en qué zona del cielo está, y hace cuánto tiempo, y no sé qué, las nubes de Magallanes, de las que veníamos hablando antes. Entonces, las nubes de Magallanes, bueno, hace unos cuantos miles de millones de años, pasaron cerca de la galaxia que produjo esta corriente estelar, y le dieron como una patadita, y entonces hay un pedazo de la corriente en la cual las velocidades están torcidas, y es por culpa de las nubes Magallanes. Y eso fue buenísimo porque se pudo aprender un montón sobre la masa de las nubes y la masa de la Vía Láctea, gracias a esa perturbación, porque si la masa es mayor, la perturbación es mayor, si la masa es menor, y así. Entonces, la idea es, bueno, yo tengo una idea, aquí, ¿cuál era el modelo? O sea, esto que decía de que no hay datos desnudos, es, yo hago un experimento y yo más o menos sé qué es lo que me debería dar, ¿no? Bajo alguna hipótesis que tiene que ver con cuál es mi motivación para hacer ese experimento. O sea, yo alguna motivación tengo, yo hay algo que quiero aprender. Y eso tal vez no tiene la forma de un modelo matemático, pero es alguna manera de explicar qué es lo que yo espero que me dé el experimento. En este caso era, bueno, yo espero que las velocidades sean tangentes a la corriente estelar, y resultó que no eran. Y entonces, claro, después sale todo el mundo a buscar en otras corrientes estelares, a mirar a ver si las velocidades son tangentes a la órbita o no, y resulta que otra vez hay otras que se conocen y están cerca de la nube grande de Magallanes, que tampoco son tangentes a la órbita. Y en efecto eso confirma, mira, pero fíjate, en otros casos que también deberían estar afectados por la nube grande de Magallanes, pasa lo mismo. O sea que nuestra hipótesis tiene más de una confirmación observacional, y es una cosa razonable. Así que bueno, creo que ese sería un ejemplo para lo que me preguntabas, Diego, pero tú me dirás si respondí tu pregunta. Sí, 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 perfecto, perfecto. Y la otra parte por la que venía mi pregunta también es, ¿cómo se relaciona? Porque hay veces que es o no es la primera impresión a la hora de alguien que quiere estudiar astronomía o inclusive física, eh, el tema de la programación y de las simulaciones a la hora de confirmar datos que, por ejemplo, son a un lapso de tiempo astronómico, muy grande. ¿Cómo se mezcla, cómo se entrelaza todo eso? Eso sí, sí, sí. Bueno, la programación para un astrónomo actual es como el cálculo. O sea, es algo que tú tienes que, eventualmente vas a tener que aprender, y cuanto antes lo aprendas, mejor. Es una herramienta absolutamente básica. Eso que uno se imagina de sacar las cuentas a lápiz y papel, hay una cierta parte de eso, pero no es la mayor parte no es la mayor parte del trabajo, y eso es independiente de si eres observacional o teórico, porque los modelos ya, bueno, pues tienen tantas cosas y son tan complicadas que hay muchas componentes que son numéricas y que solo se pueden hacer programando. Entonces, simulando. Bueno, programar y simular no son sinónimos. Una de las vertientes de la programación es el análisis de datos, tal vez llámese lo que hoy en día se llama data science, ciencia de datos. Eso es estadística, estudio e inferencia estadística
¿Cómo hago yo? Ven que yo uso la palabra, yo rara vez digo medir, digo inferir, que es cómo yo deduzco que a partir de lo que observo, tal cosa vale tanto, porque eso siempre tiene una incertidumbre, entonces por eso inferir es más directo que medir, porque generalmente hay varias cosas que te pueden producir el mismo observable, entonces tú tienes que romper esa ambigüedad. Entonces, por un lado está el análisis de datos y por otro lado está la simulación, que pueden ser, bueno, en el caso de las simulaciones cosmológicas que les mencionaba, no expliqué lo que quería decir. Una simulación cosmológica es una simulación en la cual uno programa las leyes en el caso de las simulaciones de solo materia oscura, la gravitación, y tú pones un montón de partículitas que representan, por ejemplo, las galaxias o cúmulos de galaxias, y haces evolucionar el sistema y ves cómo evolucionaría un cierto sistema, que puede ser eso, un cúmulo de galaxias o un pedazo del universo como un todo, cómo se van a ir agregando, distribuyendo las distintas galaxias. Entonces hay cosas que nosotros solo podemos hacer a nivel de simulaciones, como predecir la estructura a gran escala del universo. Eso es una de las cosas que predicen y que logran reproducir las simulaciones cosmológicas que se hacen hoy en día con materia oscura y energía oscura. Entonces, eso es absolutamente crucial, y si hay una recomendación que les puedo hacer es estudien programación lo antes posible, porque eso les va a ser muy útil, y les va a ser muy útil hagan lo que hagan, porque si empiezan a estudiar física y luego se decantan por astronomía, o si empiezan a estudiar astronomía y luego se van por químicos, y luego van a ingeniería, ¿qué van a hacer en lo que no les vaya a ser útil la programación? No sé. Así que eso siempre es una buena inversión, y no depende de si tú tienes una vena más teórica o más experimental o más... Todos los problemas hoy en día requieren mayor o menor grado de interacción con los datos a través de la computadora. Así que la imagen que uno tiene, por ejemplo, en el caso del astrónomo, si uno le pide a alguien, no tiene que ser chiquito, que se imagine un astrónomo en su trabajo, seguramente muchos de ustedes pensarán en el astrónomo con el ojo pegado al telescopio. Y hoy en día, la verdad es que para ver al astrónomo con el ojo pegado al telescopio es porque le están haciendo una nota de prensa y necesitan una foto. Porque eso no pasa muy poco, porque estás haciendo un evento y estamos viendo el sol, o estás mostrándole, pero en la parte profesional, la interacción con el telescopio es una computadora. O sea, tú controlas el telescopio a través de la computadora, y la computadora controla el movimiento, la cámara, la adquisición de las imágenes y todo el procesamiento posterior. Entonces, la foto de un astrónomo hoy es indistinguible de la foto de no sé, cualquier profesional que trabaje delante de la computadora, de un contador o de un gamer, que seguramente tiene más pantallas que un astrónomo en su escritorio. Mi última pregunta, bueno, es que todo lo que hablamos fue sumamente enriquecedor y todo fue muy interesante, pero como nosotros nos dedicamos a la divulgación, a mí me gustaría preguntarte sobre si nos puedes decir un dato que consideres como sumamente fascinante de la galaxia, o que hayas aprendido a lo largo de tu trayectoria, que nos puedas decir y que nos pueda quedar como cierre para esa gente que le gusta mucho la astronomía. Y bueno, ¿qué dato les dirías como para que les guste más todavía? Muy bien, a ver. Bien, ya lo tengo. ¿Qué dato les diría para enamorarlos de la astronomía galáctica? Bueno, les diría que nuestra galaxia es una galaxia caníbal. De hecho, uno de los nombres posibles del área en la que yo trabajo es canibalismo galáctico, porque es justamente una galaxia grande que está engullendo otras galaxias. Así que suena horrible, pero en realidad es bastante más inofensivo de lo que parece. Pero pues algo que siempre le cuento cada vez que tengo la mínima oportunidad a los estudiantes de astronomía es sobre el caso más icónico de canibalismo galáctico en la Vía Láctea, que es la galaxia enana de Sagitario,
que es, bueno, una pequeña galaxia que fue la primera en la que se descubrieron estas corrientes estelares de las que hablábamos la vez pasada, y que está siendo rota por la Vía Láctea, y que en un futuro lejano, que nosotros no vamos a poder ver, pero dentro de miles de millones de años, esas estrellas se van a terminar incorporando y van a terminar formando parte de lo que va a ser la Vía Láctea dentro de muchísimas generaciones de personas. Así que estamos viendo hoy en día una pequeña foto de lo que es el proceso de evolución de una galaxia como la Vía Láctea. Me parece que tienen una iniciativa buenísima, y sobre todo no están haciendo el mismo tipo de entrevista que hace todo el mundo. Entonces, me parece genial, y sigan con la iniciativa. Yo ya les conté a los otros profes de la facultad, del Departamento de Astronomía. Si tienes algún mensaje para las nuevas generaciones, están en el liceo ahora y viendo qué hacer, más con el tema de astronomía, viste que astronomía, por lo menos en nuestra experiencia, fue como una rama bastante, no sé si es nueva, pero novedosa se te hace. Estudiar astronomía en Uruguay. Sí. ¿Algún mensaje que les quieras decir? Sí, sin duda. Yo el mensaje que les digo no se limita a eso, a los que les pueda interesar la astronomía, sino ni siquiera la ciencia, se lo digo a todos. Averigüen, pregunten, hablen con gente, vayan a las facultades y pregúntenle, a mí me gusta X, no importa lo loco que les suene. Si yo pude estudiar astronomía en Venezuela, ustedes pueden estudiar X en donde sea que estén, así que pregunten, ustedes no saben, no asuman nada, no supongan que no lo van a poder hacer. Si hubieran imaginado, tal vez no se lo hubieran imaginado, pero aquí en Uruguay pueden estudiar astronomía y uno puede vivir profesionalmente de la astronomía, y por supuesto que hay que ponerle mucho esfuerzo, y hay dificultades, y hay beneficios, y hay cosas buenísimas, y como en todo, como en cualquier área de la vida. Así que mi recomendación es que averigüen, hablen con la gente, busquen, googleen cosas, pero traten de ir y hablar con profesores, con gente en la facultad. Siempre hay, en todos los departamentos, hay gente dada a hablar y a dar información. Busquen y participen de programas, por ejemplo, como las micropasantías de ANEP, no sé si las conocen, que son, eso se hace todos los años, no sé si ahorita en pandemia se está haciendo, creo que no se hizo el año pasado, pero son esos pequeñas pasantías de pasar de repente 1 o 2 días en un laboratorio. Entonces en todo el ámbito universitario a nivel nacional, los investigadores, los profesores proponen proyectos para las micropasantías y asignan como un cupo de cuánta gente pueden recibir, y ustedes pueden ir y pasar de repente una mañana en el sitio, y la idea es que la gente plantea un proyectito o algo, pero que vengan al sitio, conozcan la universidad, siempre te hacemos como, qué sé yo, no sé, un pequeño tour, y conoces el laboratorio, en el caso de que sea un laboratorio, conoces el instituto, la gente te habla de los proyectos que hay, de las áreas en las que trabaja la gente, de cuáles son las salidas laborales, etc. Entonces eso seguro les va a ampliar pues el concepto que ustedes tengan, y les va a mostrar un mayor abanico de posibilidades. Así que no se desanimen, busquen mucha información y estudien mucho. Muchas gracias por los A consejos y por toda la ustedes, información. Muchas gracias. muchísimas gracias por la invitación. Y como les decía antes, me parece buenísima la iniciativa, sigan así, pónganle mucho entusiasmo, porque estoy segura de que esto ya tiene que estar siéndole útil a la gente, y lo va a seguir, a mucha gente, y lo va a seguir siendo. Así que todo lo que ayude a inspirar a la gente a buscar qué quiere, a definir qué es lo que quiere hacer, y aunque, no sé, la gente que no vaya a estudiar astronomía, no importa, se enteraron de cosas de astronomía, de cosas que hay, que se hacen en el país, y eso siempre es lindo y contribuye pues al sentido de uno de pertenencia al sitio en el que está. Así que sigan con su iniciativa, porque me parece buenísima. Muchas gracias. Gracias.